hoy, como bien decía Carlos, vamos a continuar con el libro de Juan, el capítulo 7. Nos toca empezar el día de hoy el capítulo 7. Y bueno, pues como les decía, espero que ya estén cómodos, listos para escuchar este mensaje. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 31. No los vamos a leer todos juntos, lo vamos a ir viendo en partes para que no se nos haga un poquito más pesado conforme vayamos avanzando. Pero antes de comentarles la historia que vamos a ver, les comento que les haré 2 o 3 preguntas durante el pequeño mensaje y ya les diré si responden por el chat o mandando el emoji del pulgar arriba. Y bueno, pues empezaremos con la primera pregunta. Esa respuesta, o yo sé más o menos cómo van a responder la mayoría, y la pregunta es, ¿quién se considera cristiano de los que están ahorita conectados? Tal vez la respuesta pueda ser obvia, pero hagamos el ejercicio. ¿Quién de ustedes se considera cristiano? Pueden poner el pulgar arriba, nada más para ir conociendo la audiencia. Digo, no vamos a señalar a nadie que no lo ponga, pero simplemente, bueno, fíjense, vamos viendo, ok, es que no estaba viendo algunos, dije, o no me escucharon, ahí también se prueba, se evalúa si están poniendo atención o no, porque algunos no pusieron, pero bueno, veo y ahorita ya sí la mayoría, muy bien, ok, bueno, la idea es tener un poquito de ir conociendo los que están detrás de la pantalla, porque luego nos quedamos nada más hablando los que están de este lado y pues como que a veces no sentimos que estamos hablando con alguien, me parece que nada más estamos diciéndole algo a la computadora. Pero bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar les comento la historia que vamos a ver, que es Jesús y la fiesta de los tabernáculos. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Quién ha leído, escuchado en algún mensaje o estudiado en algún estudio esta historia que recuerde algo acerca de ello? Pueden, es que Irina por ahí puso, si te escucho, muy bien Irina, gracias. Pueden poner también con un pulgar arriba quién recuerda esta historia de Jesús y la fiesta de los tabernáculos. Ahí hay algunos. Ok, ahorita sí hay un poquito menos que en la pregunta anterior. Muy bien. De acuerdo. Lamentablemente, si hubiera habido más pulgares arriba, hubiéramos cancelado la reunión y hubieran ido cada quien a sus casas. No se crean. No, pero bueno, la idea es solamente conocer la audiencia y ver que si ya la habían escuchado o no. Los que ya la escucharon, pues bueno, van a repasar esta historia. Los que no, pues vamos a estudiarla el día de hoy. Y ahora sí, les voy a dar una pequeña introducción de manera muy general, parafraseada, demasiado, para no leer todavía todos los versículos. Espero que pongan atención porque al final de esto les voy a hacer una pregunta más. Bueno, les comentaba que vamos a ver la historia de Jesús y la fiesta de los tabernáculos. Les aclaro, la fiesta de los tabernáculos es también llamada convocación y es llevada a cabo del 15 al 22 del séptimo mes de Tisri o Etanim, que es octubre, como acción de gracias por la cosecha. La gente habitaba en tabernáculos que son enramadas, que son estas como techitos o casas de muchas ramas de árboles frondosos y entrelazados naturalmente para conmemorar la vida en el desierto. Y se nos explica en Levíticos 23, 39 al 44. No vamos a leer ahorita esos versículos, solamente es como referencia para si quieren ir a estos versículos y ver dónde se habla de esta fiesta de los tabernáculos, pues viene ahí en Levíticos 23, 39 al 44. Muy bien. Ahora sí, antes de darles la introducción general, les pido pues, que pongan atención, como les comentaba, para al final que puedan contestar una pregunta que les voy a hacer. Esa siguiente respuesta va a ser por el chat. Les comento, esta historia que vamos a ver básicamente habla de la historia donde Jesús, estando en Galilea, evitando los líderes judíos que estaban en Judea, que querían pues matarlo, meterlo a la cárcel, estando con sus medios hermanos, Jesús, ellos lo rechazaron por su incredulidad
y le dicen que vaya a la fiesta de los tabernáculos para que la gente de ahí conozca lo que Jesús puede hacer. Jesús les dice que aún no es su hora, entonces los medios hermanos de Jesús van primero a la fiesta, luego Jesús va a la fiesta, y bueno, entonces antes de Jesús aparecer en esta historia, se menciona que estaban murmurando de Jesús, las personas que estaban ahí. Luego, a la mitad de la fiesta, Jesús aparece en escena y empieza a enseñar en el templo. La gente se maravilla de su sabiduría, pero luego de seguir hablando Jesús, la gente lo blasfema, lo juzga y dice de él que no es el Cristo. Jesús, al seguir enseñando, los judíos querían prenderle para matarlo, para meterlo a la cárcel, sin embargo no pudieron y al final muchos creyeron en Jesús. Muy bien, la pregunta es, ¿qué se les viene a la mente al escuchar esta historia que está muy parafraseada, de forma muy general? Sí que a lo mejor podría ser un poquito complicado, pero ¿qué se les viene a la mente con 2 o 3 palabras que me puedan poner en el chat, los que quieran, acerca de esta historia que les acabo de comentar de manera muy, muy general? ¿Se les viene algo a su mente? ¿Alguien que pueda poner de qué es lo que les enseña la Biblia a través de esta historia? Pueden poner ahí en el chat, o de plano nadie, o aquellos que pusieron que ya habían leído esta historia. A ver, me espero unos segundos. Ni una sola palabra. ¿Nadie? Ok. O mi resumen general no fue tan bueno. Nadie. Ok. Nadie se les viene algo a la mente de que, ok, se leí. Rechazo hacia Jesús. ¿Solamente? Ok. Bueno. Carlos Barrientos, sí. Incredulidad. Ok. Bueno, ahí sí aparece alguna otra. Ahorita la mencionamos. Bueno, yo voy a darles mi respuesta de acuerdo a lo que venía a mi mente a la hora de leer estos versículos. Y es vida cristiana. Eso es lo que viene a mi mente al leer esta historia, pues vemos a Jesús, nuestro Salvador, en un escenario que hasta cierto punto se nos puede hacer familiar, pues vemos a Cristo a lo largo de la Biblia siendo rechazado, blasfemado, acusado, queriendo encarcelarlo. Algunos creían su mensaje, otros no. Otros parecían que sí, pero luego siempre parecía que no. Y de igual manera vemos este patrón en la vida de aquellos que realmente profesaban seguir a Cristo. Es decir, vivían una vida entregada al Señor. Y bueno, de esto precisamente es de lo que tratan estos pasajes, que juntos vamos a estudiar de manera breve. Sin embargo, esto no significa que será todo tristeza y sufrimiento, tanto en esta historia como en nuestra vida. Pues dice el Señor en Mateo 5, 11 al 12, que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las palabras que vieron ahí en el chat de rechazo hacia Jesús e incredulidad forman parte de esta historia también y también de este tema en general que les mencionaba, que es la vida cristiana. Ahorita vamos a ir viendo estos en el mensaje. Así que, habiendo dicho esto, procedamos a analizar los primeros versículos que son Juan 7, del 1 al 9. Se los leo, dice: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea, que ustedes pueden ir cuando quieran. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas.
subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó Jesús en Galilea. Bueno, se quedó en Galilea. En estos primeros versículos vemos a Jesús siendo rechazado, una de las palabras que pusieron por ahí, inicialmente por sus medios hermanos. Medios hermanos son hijos de María y José, pero pues no, Jesús es solamente pues hijo de María. Al mandarlo a Judea por la incredulidad de ellos hacia Cristo. Y después de ellos creyeron en Cristo. Bueno, ya después, perdón, ellos creyeron en Cristo cuando Jesús resucitó, sus medios hermanos. Pero en este caso, en este inicio, los medios hermanos de Jesús no creían en Cristo como Salvador y pues tenían este rechazo hacia él por esta incredulidad y lo mandaron a la fiesta de los tabernáculos para que él para que la gente conociera lo que él podía hacer. Y viene a mi mente inmediatamente el versículo de Juan 1:11 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Has pasado tú alguna vez alguna situación de rechazo por tu familia, por tus amigos o por alguien que te rodea? Ya sea por lo que tú creas, por decir que eres cristiano, por ser y comportarte diferente. Yo sí. Si no has pasado por esto alguna vez en tu vida de una u otra manera, aunque sea mínimamente, déjame decirte que es algo que debería hacernos reflexionar sobre lo que nosotros decimos que somos. Al principio le hice la pregunta si se consideraban cristianos o quién se consideraba cristiano, la mayoría levantaba o mandaba el pulgar arriba. Entonces, pues si todos nos consideramos así, en algún momento, pues pasamos algún tipo de rechazo. Podrías decirme, es que todas las personas que me han rodeado alguna vez en mi vida y que no tienen a Cristo, nunca me han hecho algún tipo de rechazo porque son muy buenas personas o son muy buena onda en este tema de Dios y eso. Sin embargo, déjame decirte que no va por ahí, porque la Biblia es clara y dice en Juan 15:19 que si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se dan cuenta? Que si realmente Cristo vive en nuestro corazón y ha cambiado nuestra vida, como decimos, no es posible que seamos aceptados por el mundo. Andar por ahí sin tener o presentar algún tipo de choque con personas que no tienen a Cristo en su corazón, pues no es posible. Más bien el mundo nos aborrece. Esto no significa que vayamos por la calle tampoco y todos los que no creen en el Evangelio pues nos griten cosas o nos quieran golpear, ¿verdad? Sino como dice en 2 Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, aunque estemos en el mundo, no somos del mundo. No debiéramos vivir acorde a lo que el mundo ofrece, sino todo lo contrario. Y eso genera ese choque con la sociedad en general. Cabe mencionar que el rechazo es una muy buena oportunidad para darle cabida a la tentación. ¿Por qué? Pues cuando somos rechazados, somos tentados a hacer precisamente aquello por lo que nos rechazan. Lo que los demás hacen para evitar seguir siendo rechazados. Por ejemplo, el ejemplo yo creo más común que a todos nos pasa es que cuando vas a alguna fiesta y te ofrecen alcohol, tú dices que no, y pues te empiezan a presionar, a decir cosas que por qué no, y pues mil cosas que ustedes ya deben de saber. Y pues ahí existe la tentación de simplemente agarrar esa bebida que te ofrecen y comportarte igual que los demás para evitar ser o seguir siendo rechazados. Es por poner un ejemplo, pero bueno, siempre que pues tenemos rechazo ante alguna situación, existe la tentación a hacer eso. Sin embargo, en esta primera parte pongamos atención en el comportamiento de Cristo ante esta situación de rechazo, pues Jesús no se somete al rechazo como tal vez muchos de nosotros lo haríamos ante nuestros familiares, por ejemplo, que es gente que hemos más seguido y pues para no quedar mal accedemos a esa tentación. Sin embargo, Cristo se mantiene firme en el plan de Dios para él, pues les dice que su tiempo aún no había llegado. Y no solo esto, sino que aprovecha el momento para reafirmar su labor en la tierra, pues les dice en el versículo 7 de los que leímos de Juan, que no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí, a Jesús, me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas.
Prácticamente les dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él sí les dice eso, que todos han pecado. En el versículo siguiente, en el versículo 8 del capítulo 7 de Juan, Jesús reafirma su posición de mantenerse en el plan de Dios para él, diciendo que su tiempo aún no se ha cumplido. Y simplemente Jesús no fue a Judea en ese momento. Es decir, se mantuvo en su posición. El someternos al plan perfecto de Dios nos mantendrá firmes ante el rechazo y nos dará la salida a esa tentación que provoca esa situación de rechazo. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tal vez no será el mejor o más agradable momento, pero simplemente tenemos que hacer eso. Someternos al plan de Dios para nosotros. Ahora, o a la voluntad del Señor. Ahora, vamos a leer los versículos siguientes del capítulo 7 de Juan, del 10 al 16. Se los leo, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ustedes podrán decir, pues al final de cuentas terminó yendo como quiera a Judea. Si hubiera evitado esos conflictos y yendo desde el principio cuando sus hermanos lo mandaban, y pues ya, listo. Que es como en el ejemplo que les daba de la cerveza, pues simplemente lo hacía. Sin embargo, Jesús subió en el momento que él sabía que era el indicado, el perfecto. Tal vez si hubiese subido cuando sus medios hermanos le decían, y así tratar de disminuir ese rechazo que tenían hacia él, no hubiese tenido el impacto que tuvo en la gente de ese lugar, del cual vamos a hablar un poquito más adelante y podrán entender lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿quiénes lo rechazaban en esta parte que estamos viendo de estos versículos? Eran los judíos, inicialmente eran sus medios hermanos, ahora los judíos. Pues murmuraban de Jesús, diciendo cosas obviamente no buenas de él, levantándole falsos. Sin embargo, como con sus medios hermanos, esto no detuvo a Cristo, sino todo lo contrario. Él enseñaba en el templo, causando impacto en las personas con su sabiduría y dando la gloria a Dios en todo momento. Si decimos que somos seguidores de Cristo, como al principio mencionamos que somos cristianos, esto es lo que debiéramos hacer, seguir su ejemplo. Mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor y apeguémonos al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Y al menos todos tenemos algo en común en los planes de Dios para nosotros, porque ciertamente ustedes pueden decir tal vez, pues yo no sé qué es lo que Dios tiene planeado para mí, o yo no sé cuál es el plan de Dios para mí. Pero bueno, hay algo que todos tenemos en común de ese plan de Dios para nosotros. Y viene en Juan 15:16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así es, todos tenemos en común la encomienda de ganar almas. Debemos seguir el ejemplo de Cristo sin importar el rechazo que suframos ante la sociedad, ni la tentación de ceder a ese pecado para evitar ser rechazados, dando siempre la gloria a Dios en todo, nos agrade o no lo que estamos viviendo. Así que no tenemos excusa para decir que, pues que yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Sino al contrario, si sabemos, Dios nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Ahora pasemos a una parte, vamos a decir, interactiva de esta historia. Porque llega el momento en el que los que están ahí escuchando tienen oportunidad de actuar, no solo de escuchar, sino de decir o tomar la decisión de seguir o no
al Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 7, 17 y 18, por favor. Se los leo, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Vemos dos polos completamente opuestos planteados por parte de Jesús a los que lo escuchan. El que quiere hacer la voluntad de Dios por un lado, en el versículo 17, y el que no quiere, en el versículo 18. Y así es la vida cristiana. Tenemos la oportunidad y libertad de decidir recibir a Cristo, vivir una vida entregada o simplemente no hacerlo. Ante cualquiera de las opciones, tú y yo tenemos que decidir. Como dice 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Está claro que tenemos la libertad para hacer cualquier cosa. Solo tengamos en mente que no todo nos beneficia. La decisión de qué cosas hacer o qué decisión tomar de seguir o no al Señor es completamente tuya y es completamente mía. Cristo respeta eso. Veremos algunas características que se mencionan para el que quiere hacer la voluntad de Dios y para el que no quiere. El que quiere, la primera característica es que conocerá si la doctrina es de Dios, como dice en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y si tú quieres conocer, pues Cristo no te lo niega. Como dice en Jeremías 29:3, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solo necesitas querer mover nuestra voluntad a recibirle y entregarle nuestro corazón. El conocer del Señor es un privilegio, ciertamente, aunque lamentablemente en muchas ocasiones nosotros no lo vemos así. Por una u otra razón equivocada no lo vemos así, o porque nacimos en un hogar cristiano, o porque estamos tan acostumbrados a escuchar cosas de Dios y de la Biblia, o es para nosotros tan normal que no lo vemos como un privilegio. No somos perseguidos en esta ciudad, gracias a Dios, por creer en Dios, por tener una Biblia en la mano. Sin embargo, es un privilegio el que podemos tener acceso a Dios, a su palabra, a la oración. Pero también es una responsabilidad, según Lucas 12:48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que, pues al menos nosotros recibimos cada fin de semana doctrina en estas reuniones, más aparte con Felipe los sábados, más sus estudios personales, más lo que nosotros leamos. Entonces, pues tenemos suficiente doctrina para que se nos pida cuentas acerca de ella. Así que aprovechemos para examinarnos a nosotros mismos y ver si realmente estamos viviendo lo que se nos ha enseñado o se ha quedado solo en una simple fachada. Ustedes podrán recordar, al menos a mí alguna vez me pasó en los campamentos que pues, bueno, más de una vez que pues sales con toda la intención de evangelizar a todas las personas que pasen por enfrente de ti y tú leer cada momento que tienes libre, pero al paso del tiempo, no mucho, eso se suma rápidamente. Si no somos constantes y diligentes buscando al Señor con todo nuestro corazón y enfrentando así la vida real, entonces, pues siempre es un buen momento para examinar si realmente estamos cumpliendo lo que se nos enseña o solamente es momentáneo. Otra característica del que busca, del que decide seguir al Señor, es que busca la gloria de Dios, como en 1 Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, ojo, porque no se nos dice que siempre las circunstancias que vivamos nos van a gustar, pero aún en esas circunstancias debemos dar la gloria a Dios. Yo duré con esto de la pandemia un buen tiempo sin trabajo, alrededor de 11 meses sin trabajo.
No fue un momento nada agradable, sin embargo, decirles ahorita que debemos dar la gloria a Dios en todo momento. Para mí es muy fácil ahorita porque, pues gracias, yo tengo trabajo. Sin embargo, cuando no tenía trabajo durante este tiempo, pues no era tan sencillo. Sin embargo, aplicaba completamente igual. Yo debía de dar la gloria a Dios, aún aunque no estuviera en esa situación. Y eso pues no es nada comparado con algo de salud o algo así, ¿no? Entonces, pues nosotros debemos dar la gloria al Señor siempre, en cualquier situación. Otra característica es que no hay en él injusticia, perdón, en aquel que busca seguir al Señor. En el Salmo 15, 1 y 2 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Somos así? Íntegros, y nos esforzamos cada día, a cada momento, para hacer lo que es justo, lo que le agrada al Señor. La respuesta es de cada uno de nosotros para Dios. Si quieren aplicarse una autoevaluación acerca de este punto, podemos leer 1 Juan 2:3 y dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o sea, al Señor, si guardamos sus mandamientos. Y bueno, ahora vamos a ver las características del que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por ahí se mencionaban algunas en el versículo 18, como les decía, del capítulo 7 de Juan, y en los versículos posteriores que ahorita vamos a leer, de Juan 7, 19 al 27. Dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y bueno, comenzamos con las características para alguien que no decide seguir al Señor, es que busca su propia gloria, como dice en el versículo 18 del capítulo 7, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. No busca glorificar a Dios, sino elevarse a sí mismo. Otro punto es que no aceptan su pecado o condición. En los versículos que leímos, 19 y 20, dice: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y ellos todavía dicen: demonio tienes, ¿quién procura matarte? No reconocían ante el mismo Cristo sus intenciones de querer capturarlo o matarlo, no lo reconocían. Incluso era obvio para las personas que estaban ahí también. Otra característica es que es pasajero o momentáneo el asombro hacia lo que Dios hace. Porque dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Pasajero, pues, porque después ellos querían apresarlo. Tal vez no esas personas, pero no me dejarán mentir, como el ejemplo que les decía del campamento, que a todos nos pasa eso en muchas ocasiones. El fervor que tenemos cuando no es sincero, no es de todo nuestro corazón, no es solamente superficial, no somos sinceros con el Señor, es ahorita con todo y mañana vives como si jamás hubieses escuchado ese mensaje o algo acerca de la Biblia. Otro punto es que son legalistas. Por cierto, en el versículo 22 y 23 dice: por cierto, que leímos, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané a un hombre? Se concentraban en lo polémico, no. Ellos se enojaban con Jesús porque sanaba a alguien en el día de reposo, pero ellos sí podían circuncidar a alguien en ese día. Se concentraban en lo que no salva ni limpia el pecado. Y el último punto, característica de alguien que no decide seguir al Señor, es que emite juicio, como en el versículo 24 que leímos: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ellos no sabían ni lo que estaban haciendo, pero emitían críticas hacia Jesucristo. Y en los versículos 25 al 30 del capítulo 7 de Juan, dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada.
¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Prácticamente el final de esta historia es que Jesús pasa una prueba, o bueno, pasa esta prueba ante la situación de que querían pues meterlo a la cárcel y la situación repetitiva del rechazo, como al inicio con sus medios hermanos, luego con los judíos y ahora después de estar hablando por algún momento con ellos, nuevamente los judíos lo rechazan y dice que procuraban encarcelarlo. Imagínense si tú o yo estamos en esa situación, ¿qué hubiéramos hecho? Pues primero dejar de hablar, porque eso es lo que está provocando que quieran meterte a la cárcel, ¿no? Aparte de, no sé, ponerte a llorar, correr, no sé. Muy probablemente, pues dejas de hablar del evangelio, como les decía. Pero sin embargo, Jesús hace lo contrario. Alzó la voz y siguió enseñando. Y aun cuando procuraban agarrarlo, nadie le echó mano. Dice la Biblia que porque no había llegado su hora, Dios en su voluntad tenía completamente todo bajo control. Cristo decidió apegarse al plan de Dios que había destinado para él. Si nosotros nos apegamos al plan de Dios para nuestra vida y nos mantenemos dentro de su voluntad, Dios se encarga de todas las consecuencias. Esas corren por su cuenta. Y si hacemos lo contrario, pues estamos completamente solos. Finalmente, el resultado a todo esto es Juan 7:31 y dice: y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. O en la versión de la Nueva Traducción dice: de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo decían: ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Si nos preguntamos que si valió la pena o no por lo que Jesús pasó, pues yo creo que definitivamente sí. Si vemos Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y en este caso, pues fueron muchas personas, dice. Entonces, imagínense si al final de la historia hubiese sido otro final, porque Jesús hubiese accedido a esa tentación que tuvo al principio de, pues ir cuando ellos lo dijeron. Es por eso que les decía que pues Dios tenía un momento perfecto para el Señor Jesucristo, para esta situación. Si se fijan a través de la historia que acabamos de ver, de manera breve, vimos en el comportamiento de Cristo un ejemplo para la vida cristiana. Pues en la vida cristiana tenemos oposición, rechazo. Necesitamos tomar decisiones definitivamente en la vida cristiana, porque a lo mejor recibimos a Cristo, pasa el tiempo y tristemente descuidamos nuestra relación con el Señor y necesitamos tomar la decisión de seguir o no. Y definitivamente vamos a pasar pruebas también. Es por eso que les decía cuando veía esta historia, que lo que viene a mi mente es una representación corta de una vida cristiana, de lo que una vida cristiana en verdad representa. A lo mejor si nosotros simplemente decimos que somos cristianos, pero no lo somos delante del Señor, no Cristo no vive en nuestro corazón, pues no vas a pasar nada de esto. Ahora, al igual que los judíos de los que hablamos, la decisión es tuya y mía. Es ahora momento de que esta situación sea interactiva para nosotros, así como para los judíos fue en ese momento, y decidir si quieres ser de los que quieren o no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero déjenme les comento que tenemos la opción de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, tú y yo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La pregunta es, ¿ya estás anotado en esta carrera, que es la vida cristiana, de la que Cristo nos ha dado el ejemplo el día de hoy?
Si aún no lo haces, yo te invito a que lo hagas. Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Pues no sabemos, sin importar tu edad, cuándo esto ya no sea posible. Y si ya estás anotado en esta carrera que es la vida cristiana, si ya recibiste a Cristo, pues, pero estás dudando si avientas la toalla o no, o estás batallando con cada paso que das, te invito a que entregues tu corazón, tu vida a Cristo y permitas que sea el Señor quien guíe tus pasos y te dé la fuerza para seguir adelante. Si quieren, vamos a orar y si gustan, pueden repetir la oración. Señor Jesús, en esta tarde yo vengo delante de ti a reconocer mi situación de pecado, Señor, y te agradezco también el ejemplo que nos has dado a través de tu vida, Señor, aquí en la tierra, el cómo es que debe ser nuestra vida delante de ti, Señor. Te ruego que nos limpies de todo pecado, Señor. Reconozco mi situación de pecado y te ruego que nos limpies con tu sangre preciosa. Queremos aprovechar la oportunidad para recibirte en nuestro corazón, Señor, invitarte a nuestro corazón y que tú seas, Señor, nuestro Señor, Dios y Salvador. De igual forma, Señor, queremos entregarte nuestro corazón y nuestra voluntad a ti para que seas tú quien sea en cada paso que damos, Señor, y en cada decisión que tomamos. Es nuestro anhelo estar delante de tu presencia cada día, Señor, y poder ver tu plan para nuestra vida a cada momento, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.